Hola amigos, fíjense qué impresionante ejercicio es el desafío número 121. Nos pide encontrar el valor de x y y en esta ecuación exponencial. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos a analizar el ejercicio. Fíjense que tenemos 3 a la x menos 3 a la y eso nos da este número. Por aquí nosotros podemos saber que este 3 a la x es mayor que 3 a la y. ¿Sí? Vamos a poner 3 a la x es mayor que 3 a la y. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues este número debe ser más grande que este número para que me dé un número positivo. Si este número fuera más grande, aquí tuviésemos un número negativo. Pero como es positivo, debe ser este más grande que este de aquí. Muy bien, y como este número es más grande que este número, también la x debe ser más grande que la y, porque los números son iguales. Por lo tanto, el exponente debe ser más grande. X debe ser más grande que y. Perfecto, todo bien hasta aquí, ¿no? Nosotros podemos decir que x, podríamos decir, ¿no es cierto?, que x es igual a y más otro número. Porque sabemos que x va a estar compuesto de y otro número más, ¿no? A ese otro número más lo vamos a llamar z. Entonces, esta igualdad pues es correcta basándonos en estos datos o información que hemos encontrado en nuestra ecuación. Por lo tanto, lo vamos a anotar por aquí, ¿sí? X va a ser igual a y más z. Y estos números todos van a ser naturales. Vamos a borrar esto por aquí. ¿Listo? Nos damos cuenta también pues que x y y no pueden ser 0. Si son 0, pues no vamos a tener 216, ¿no? Porque pues el 0 como exponente me convierte en 1 cada término. Listo, ahora sí, vamos a continuar. Vamos a reemplazar en donde tenemos x por nuestro valor que está aquí, que es y más z. Entonces tenemos aquí 3 ya no elevado a la x, sino a la y más z. Muy bien, y más z. Lo demás queda igual, ¿no? Tenemos menos 3 elevado a la y esto es igual a 216. ¿Con qué objeto hicimos este cambio? Para poder sacar un factor común aquí. Pero todavía no se lo puede ver bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar una propiedad de los exponenciales aquí. Esa propiedad, recuerden ustedes que a la m por a la n, esto es igual a la m más n, ¿sí? Entonces fíjense, lo que tenemos nosotros es esto de aquí, y vamos a convertirlo en esto de aquí. Entonces nos queda 3 elevado a la y por 3 elevado a la z menos, lo demás queda igual, ¿no? 3 a la y igual a 216, perfecto. Y fíjense, por aquí ya se puede notar que hay un factor común, es el 3 a la y. Vamos a sacarlo entonces. 3 a la y abrimos paréntesis. Dividiendo este término para 3 a la y, me queda 3 a la z. Menos, dividiendo este término para 3 a la y, 3 a la y dividido para 3 a la y, eso es 1, ¿sí? Y está bien aplicado pues el factor común, porque si multiplicamos este término por este término, me da este término de aquí. Si multiplicamos 3 a la y multiplicado por menos 1, me da este menos 3 a la y. Igual a 216, perfecto. Ahora vamos a factorizar este 216, eso lo vamos a hacer por aquí. 216 vamos a factorizarlo, ¿no? Entonces tenemos la mitad de 216, que chueca esta línea, ¿no? Muy bien, la mitad de 216 es 108. La mitad de 108 es 54. La mitad de 54 es 27. Y de aquí ya no hay una mitad que sea un número entero. Pasamos entonces a la tercera. La tercera de 27 es 9. La tercera de 9 es 3. Y la tercera de 3 es 1. Listo, hemos encontrado pues la factorización del número 216. Se compone de 3, 2, que esto de aquí pues es 2 por 2, 4 por 2, 8. Y esto de aquí es 3 veces 3, que lo vamos a dejar escrito así. 3 al cubo.
Listo, vamos a escribir nuestra ecuación. Tenemos 3 a la y multiplicado por 3 a la z menos 1, y esto va a ser igual a 216. Pero ya no vamos a escribir el 216, sino 3 al cubo multiplicado por 8. Perfecto. Ahora, pongan mucha atención. Fíjense que aquí tenemos un producto y acá también tenemos un producto. Y aquí tenemos una base 3 elevado a un exponente y también tenemos una base 3 elevado a un exponente. Por lo tanto, podemos decir pues que esto de aquí es equivalente a esto de aquí. Y que esto que tenemos entre paréntesis es equivalente a 8. Entonces vamos a ver, tenemos 3 a la y esto es igual a 3 a la 3. Muy bien, tenemos misma base, por lo tanto los exponentes también deben ser iguales. Y va a ser igual a 3. Impresionante, hemos encontrado nuestra primera solución. Y es igual a 3. Ahora vamos a ver con el otro. Tenemos aquí 3 a la z menos 1. Esto es igual a este número de aquí, a 8. Entonces vamos a igualar, ya tenemos igualado, y vamos a despejar este número de aquí. Nos queda 3 elevado a la z igual a 8, y este menos 1 pasa como más 1. Nos queda 3 elevado a la z igual a 9. Y díganme ustedes, 3 a la z, si 9 no se puede escribir como 3 al cuadrado. Tenemos misma base, así que los exponentes también van a ser iguales. Z debe ser igual a 2. Y ya hemos encontrado una solución pues que no nos pidieron que busquemos, pero que nos sirve para encontrar la x. Entonces, como ya tenemos aquí que y es igual a 3 y que z es igual a 2, podemos encontrar de aquí cuánto vale x. Vamos a borrar esto de aquí. Listo, entonces fíjense, tenemos entonces x va a ser igual a y, que es 3, más z, que vale 2. Por lo tanto, x es igual a 5. Impresionante, hemos encontrado nuestras dos soluciones. X vale 5 y y vale 3. Ahora vamos a hacer la comprobación para saber si es que realmente estas soluciones satisfacen mi ecuación. Entonces por aquí vamos a poner comprobación. Listo. Tenemos 3 a la x, que 3 a la x pues es 3 a la 5. Menos 3 a la y vale 3. Entonces me queda 3 a la 3. Y esto es igual a 216. 3 a la 5 es 243. Y 3 al cubo es 27. Y esto es igual a 216. 243 menos 27 es 216. Y esto va a ser igual a 216. Como tenemos una igualdad en la comprobación, quiere decir pues que mis soluciones sí satisfacen mi ecuación exponencial. Impresionante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.